Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De Entre Libros, Mate y Café. Qué gusto que nos estén acompañando. Hoy de nuevo estamos de lujo. Hoy tenemos un invitado que nos trae una música original, una música que seguramente que cuando lo escuchen les va a gustar muchísimo. Hoy no se despeguen, escúchenos de principio a fin, de verdad que les va a gustar. Y comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Esta fue Snowstorm. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien. Aquí esperando un capítulo más y con un super invitado que tenemos en este día. Creo que va a ser bastante divertido y sobre todo va a ser muy interesante que otra persona más, otro mexicano más esté en el lugar que está. Ya lo iremos platicando y nos irá platicando nuestro querido invitado Ariel. Bienvenido, Ariel. Gracias. Así es, bueno, pues estamos con Un nuestro placer. querido invitado, Ariel Haber, y de quien me gustaría que fuéramos platicando primero un poco de su trayectoria, de cómo es que se ha ido desarrollando en la música. Él toca el instrumento que es el contrabajo. Y bueno, para empezar, me gustaría mencionar que él nació en la Ciudad de México en 1991, comenzó clases de flauta a los 6 años, poco después ingresó al coro de niños cantores de Tepozotlán bajo la dirección del maestro Hugo Rosales. Los años posteriores continuó con clases particulares de guitarra y teclado en con diferentes maestros, entre ellos el jazzista Rodrigo Barradas. Y aquí me gustaría que nos empieces a contar a partir del 2006 que tú ingresas a el Conservatorio Nacional. Ingresas a estudiar
Sí, en el 2006, como lo mencionabas, ingresé al Conservatorio Nacional de Música a la licenciatura en contrabajo. Por coincidencias de la vida, ¿no? Yo quería tocar bajo eléctrico, yo empecé tocando punk y así con unos amigos, pero la verdad es que también me aburría, entonces le dije, no, pues yo quiero tocar más, ¿no? Y mi amigo guitarrista me dijo, "Ah, vamos a hacer audición al concert", y pues ahí me tienes y pues ahí, ¿no? Ahí me eché la carrera y en el 2011 ingresé a la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que es pues digamos, el sistema cumbre de los núcleos, que son, bueno, orquestas para jóvenes talentos de alrededor de todo el país. Entonces, eso fue ya en 2011 y posteriormente, cuando acabé la licenciatura en el conservatorio en 2014, empecé composición musical. Y pues bueno, de ahí para acá han ya pasado varias cosas. He tocado en diferentes escenarios, ya sea en el Auditorio Nacional, con la Carlos Chávez o en Bellas Artes con Sinfónica Nacional, en el aniversario 150 del conservatorio. Y pues bueno, de ahí también en composición también me ha ido bastante bien. Mi cuarteto para contrabajos Puerta al Abismo se estrenó en el Dutch Double Bass Festival de Rotterdam en el 2019. Y en la pandemia, por todas las cuestiones y así, la misma persona, que es pues gran maestro y amigo, Luis Cabrera, me encargó una obra para octeto de contrabajos que se estrenó con la sección de bajos de la Netherlands Philharmonic, igual en el Dutch Double Bass Festival, pero de 2021, y después, bueno, en la Nefo Keppel. Y pues bueno, también he incursionado en teatro musical y hasta también he tocado e hice los arreglos de la orquesta del Circo Ataire. Y pues bueno, ahí Bueno, esa seguimos. parte también nos la tienes que contar. Vamos a ir un poco a poco recorriendo No me adelanto. tu trayectoria, pero debe ser muy interesante cómo es que llegas ahí. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, pues sé que vienes de una familia de mucho renombre, de una gran historia en lo que son las artes plásticas, tu mamá Inés Orozco, Sí, tus tíos, en fin. sí. ¿Cómo es que a ti la vida te lleva en lugar de las artes plásticas a la música? Eh, um, pues no sé, siempre me gustó mucho. O sea, al estar rodeado de tanto arte desde pequeño, pues me gustó mucho ese mundo y todo lo que es la parte de la creación, ¿no? Pero pues también me gustó el escenario, me gustó, y bueno, la música me atrapó desde siempre, entonces pues me fui clavando más a eso, simplemente me gustó más y me clavé. Y te Sí, entregaste a esa parte. sí, ¿Cómo ves, Javier? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, excelente, y sobre todo porque normalmente no es un instrumento así famosote, aunque es súper esencial en una orquesta, porque sí, es lo que desde el barroco era el continuo, parte de las partes de continuo, claro, pero sobre todo esta trayectoria de otro mexicano que triunfa en el extranjero y finalmente estar en una orquesta europea del tamaño de una orquesta holandesa, digo, es mucho, mucho mérito, lo que para mí significa que es importante que el talento cae en nuestro país, ¿no? A lo mejor eh, siempre admiramos a los grandes violinistas extranjeros, pero acá también se cuecen habas y cuidado porque México tiene un talento bárbaro. Y bueno, más allá también de que, bueno, viene de una familia que ha estado siempre en el mundo de la cultura y del arte, ¿no? Y de verdad siempre es un agasajo estar con alguien de estos tamaños. Ahorita que mencionaba esto, Javier, ¿qué tan difícil puede ser abrirse paso en México en la música del estilo que tú tocas? pues yo siento como muchas cosas, o sea, tienes que ser movido tanto socialmente como pues técnicamente o profesionalmente. Y pues, digamos, en mi caso,
No te voy a decir que ha sido pan comido, pero tampoco ha sido tan difícil en el sentido en que, bueno, si estás bien preparado, si estás estudiando, si estás movido y pues no sé, en mi caso hasta creando, pues solito te abre puertas. Ujú. Ajá. De hecho, ahora sí que, perdón, una anécdota curiosa es que mi primer cuarteto para contrabajos que considero así como una, pues la primera obra que empecé, pero no fue la primera que terminé. Este, le puse un nombre que tiene que ver con eso, con una frase que decía mi tío Mario Rusco Rivera, que decía acá que tengas una buena idea, avéntate al abismo. Y esta obra se llama Puerta al Abismo. Wow, sí, sí, sí. Yo creo que, no sé qué pienses tú, pero creo que también está relacionado con la pasión. Hoy se dice mucho que si vibras en cierto sentido, las cosas llegan, ¿no? Sí. Y cuando tú haces algo con pasión, con el ánimo y relajado, porque muchas veces entramos en la compasión, Ujú. pero con la ansiedad, con querer lograr ya las cosas lo más pronto posible, que lleguen, que lleguen, que lleguen. En este caso, por ejemplo, tú que pues eres muy joven y sin embargo vemos una Ujú. trayectoria ya importante. ¿Qué Gracias. tanto has trabajado esa parte de esperar que las cosas sucedan en su momento, de no desesperarte? Ay, híjole, pues creo que hay veces, como me dijo mi mamá hace poco, como que hay veces que hay cosas que nacen cuando estás desesperado, ¿no? Y este cuarteto precisamente lo acabé en una de las épocas en las que sentía que no había hecho nada de mi vida, ¿no? O no sé, a lo mejor a todos nos agarra de repente así la depre, ¿no? Pero hay veces que uno dice, pues si no salgo, si no creo, bueno, ahí me Ujú. recuerdo una frase de Picasso, decía, una juventud que no crea es una abominación. Y siento que la creación es como parte de misma del ser humano. Si tú no sacas esa idea, siento que uno se amarga, Claro. como una fruta, ¿no? Así. Claro. Y bueno, aquí me lleva a pensar que debiste haber tenido esa libertad desde pequeño, ¿no? Porque cuántas veces no tenemos sueños, mucha gente que tiene sueños o talentos y se quedan ahí porque no encontraron ni el apoyo ni la resonancia en la familia. En este caso, me parece intuir que sí ahí hubo ese ambiente propicio. Sí, la verdad es que afortunadamente mi familia siempre me apoyó y siento que fue algo crucial. Claro, Y creyó en mí, ¿no? Y eso, pues si creen en ti, también te ayuda a creer en uno mismo. claro. Y ahora cuéntame por qué este instrumento. Ya, fue, te digo, coincidencia, yo llegué al concert y pensando que era como lo que uno ve en la tele, así de, oh, sí, aquí hay bajo eléctrico, y no, chavo, aquí no hay bajo. Y ya, me dijeron, no, pues métete a guitarra. Bueno, le dije, me dijeron, ¿qué más tocas? Y yo, pues guitarra, no, ya se agotó. Piano, no, ya se agotó. Pues métete a contrabajo, son las mismas cuerdas que el bajo. Y así fue. Y así, y te Ajá. enamoraste, empezaste a escuchar. Pues sí, pues mira, la verdad es que los primeros años fue un poco desesperante porque no, pues no, en los instrumentos de cuerda uno no empieza a tocar algo tan fácil como en otros, como en el piano o el bajo eléctrico, la guitarra, que al ya estar afinados, pues es mucho más fácil empezar a hacer música. Aquí tienes que trabajar la parte técnica mucho más para poder lograr una nota bonita. Claro, o sea, como, Entonces, pues no sé, la verdad es que yo, si te soy honesto, los primeros 3 años no lo disfruté tanto, pero pues no sé, como que uno está mentalizado en estudiar para salir adelante y ya fue con los años que fui tocando más cosas que me gustaban y en el momento que ujú. también apareció la composición, eso ya cambió mi enfoque y pues bueno. Supongo que primero fue el ya, después de esta etapa difícil en el que ya te empiezas a enamorar de tu instrumento, de sentirlo, de sentirte uno con él, Ujú. es que ya te sientes en ese momento de decir, ya, ahora vamos a sacar nuestras propias notas, por decirlo así. ¿Cómo es que llega esta inquietud de componer? Pues me acuerdo muy bien que la primera vez que toqué en una orquesta estaba en el ensayo y estábamos tocando la 100 de Haydn y me acuerdo pensar en que era maravilloso el
poder estar tocando y bueno, reproduciendo los pensamientos de alguien de hace siglos. Y dije, wow, o sea, todo eso simboliza que muchísimas personas desconocidos, siglos después, que nada que ver, vengan aquí a sentarse a producir esto. Me Wow. pareció bellísimo y dije, quiero hacer algo así. Fíjate que ahí tocas algo muy interesante porque, por ejemplo, uno como que solo escucha la música Ujú. y de repente escuchas una interpretación de una orquesta o de tal director o de tal directora y llegas a notar ciertas diferencias, pero ¿cómo lo viven ustedes, por ejemplo, cuando están con un director y con otro? ¿Cómo les puede transmitir ese punto en el que quieren la interpretación o lo dejan a tu libertad? ¿Cómo es esa parte? Pues creo que eso depende del director, o sea, y de la música. Hay veces que sí tiene que ser como es una interpretación históricamente informada, dependiendo de la importancia de la obra. Hay otras veces que a lo mejor el director quiere darle lo suyo, ¿no? Entonces es así, ¿no? Por lo general se le hace caso al director. Al director, así es, así es. Javier, ¿tienes algún comentario? Sí, no, eso es súper interesante porque la interpretación, o más bien el sentir de cada director, los hace tan particulares, ¿no? Y aquí lo que decía Ariel, la, el tiempo que pasas practicando, estudiando para poder entender. Digo, hablemos no sé qué director te tocó en Holanda, pero hablemos de que hay directores tan famosos, de a lo mejor unos ya muertos, Von Karajan, Bernstein, de esos grandes monstruos que uno dice, pero ¿qué tenían de diferente con la batuta, todo? Y eso es interesante si un músico nos lo platica. ¿Qué pasa con el director? ¿Cuál es la función de ese director que siempre lo vemos ahí enfrente? Y uno piensa, pues bueno, el violinista, el chelista, el bajista, la trompeta, pero ¿cuál es la función? Si nos puedes explicar. Sí, claro. Pues mira, de los directores que me han tocado y de lo que he aprendido de ellos, los que más me han gustado han sido José Luis Castillo y Enrique Dimeca. Y bueno, Kenneth Jean, que saben muy bien tanto tratar la parte humana como la parte profesional y la parte del arte, ¿no? eh, Siempre dejar una huella en la orquesta y más en las orquestas juveniles que me ha tocado es súper importante, ¿no? Porque pues son muchísimas almas jóvenes que están aprendiendo, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que dime que sí sabía conectar así súper cañón y eso mismo hace que la interpretación y la atención de todos los músicos conecten mucho más. También me han tocado otros que pues no sé, tienen otra visión y hasta les encanta insultar y cosas así. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, como respondiendo a tu pregunta, ya pues la función muchas veces es la conexión de la partitura con, o sea, de la música con toda la orquesta, ¿no? Y pues también es como la cara de la orquesta, ¿no? Ante todo el público. Claro. Ajá. Ya surgió, se estandarizó más a raíz de Wagner y de un poco en Beethoven. Ya los clásicos, ellos no utilizaban directores, ahora sí que dirigía el solista o el compositor, que por lo general era el del clavecín, que es el instrumento que pues tenía toda la orquesta. Pero pues fue cambiando la orquesta, se quedó obsoleto el clavecín con el ascenso del piano, entonces ahí y entrando cada vez con ideas más complejas en cuanto a la unión de la orquesta o jugar con los tempos y rubatos, etcétera, pues todo eso se deja a manos del director, ¿no? Entonces, pues fue cobrando más importancia conforme las obras también se iban volviendo más complejas e independientes de un instrumento. ¿En algún punto has pensado llegar a ser director? Me gustaría,
pero me gusta más la composición, aunque pues sí siento que muchas veces pues van de la mano, sobre todo si pues quieres mostrar cómo se interpretaría, ¿no? Claro. Y bueno, también aquí me gustaría que habláramos ya de tus composiciones. Claro, Platícanos cómo te ha ido, qué es lo que has compuesto, dónde lo has presentado. claro que sí. Este, mi primera obra, bueno, hace rato dije importante y esta fue la que primero se estrenó, que fue la Suite de Colores, basada en la teoría de la aplicación de Kandinsky. Muchas de mis obras también están un poco basadas tanto en imágenes, ya que pues crecí con mucho artista plástico, pero también siempre de la mano de un discurso, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, en esta obra se trata de representar por medio de sonidos, pues los colores, ¿no? Lo cual, pues se entra a profundidad en temas de simbología y de sensaciones con lo visual y lo sonoro. Y de más obras, pues está mi cuarteto para contrabajos, Puerta al Abismo, el octeto de Slapkammer, la obra para contrabajo solo CDMX, que esa la estrené allá en California. El año pasado fue a tocar a Fresno, California, de invitado. Y mi obra para contrabajo solo teselar, esa fue en cargo de un contrabajista de la Netherlands Philharmonic, un español, gran amigo también, él se llama Chimo Clemente. Él la estrenó en una basílica preciosísima en en Valencia. Y pues bueno, mis últimos dos estrenos, que bueno, ya están por salir, están inspirados en el pintor William Turner. Y están dedicados a mi pareja, Magdalena, que pues ella es gran fan del pintor y pues quería hacerle un muy bello detalle. Claro, acompañarla en este gusto. Así es. Oye, y bueno, ahora que mencionas, ya has tocado en algunas partes del mundo, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el lugar donde dices, yo tengo que llegar a aquel lugar? Pues digamos como corto mediano plazo es tocar en el Dutch Double Bass Festival, eso me haría muy feliz, o sea, ya tocaron una de mis obras, pero me encantaría poder tocar, ya sea allí y pues bueno, mi concierto para contrabajo es también uno de mis sueños. Y pues bueno, seguir viviendo de la música y seguir componiendo y creando música y tocando por el mundo, creo que eso Sí. es lo que Seguir más me viviendo importa. de la música. ¿Se vive bien de la música o se sobrevive o cómo es esta Pues parte? como todo, ¿no? Yo siento que, o sea, he tenido épocas en las que, ay, sobrevivo y otras épocas en que va mejor. Entonces, es como que todo eso también siento que va ligado a otros aspectos que son más de educación financiera Claro. y económica, ¿no? Es ahí donde ya la música va aparte. Pero algo que sí es indispensable es seguir creando, porque si ya no creas, pues tú eres tu producto. Entonces tienes que estar produciendo porque si no, sí sientes una terrible incertidumbre. Pero mientras estés creando, uno solo va componiendo su camino. Así es. Eso es muy cierto, ¿no, Javier? Creo que el administrarnos es importante en cualquiera que sea tu profesión. Sí, sí, por supuesto. Y ahorita, digo, para mencionar un gran músico, Wolfgang Mozart ganaba no mucho, pero gastaba muchísimo. Entonces, pobre hombre, nunca. Digo, también las condiciones eran complicadas, ¿no? La mayoría de los músicos de esa época, pues estaban muy sujetos, pero aparte de todo, pues le encantaba la buena vida y la buena vida costaba. Era Sí. muy mal administrador y luego Constanza, la esposa, pues era peor. Entonces, wow, era difícil, pero es cierto, porque a veces la frustración viene desde el punto de que te encanta la música, es tu vida, pero
pues la verdad de las cosas que también hay que comer, hay que vivir y hay que pagar cosas. Hoy por hoy la vida no es barata y siempre se ha dicho que la profesión de los músicos del estilo de Ariel, pues no es tan comercial, no se gana tanta plata, ¿no? Como otro tipo de géneros. Pero yo creo que en el camino del buen manejo de las relaciones, de la plata, etcétera, entonces puedes encontrarte en un punto muy cómodo, muy bueno, ¿no? Sí, Y pues sí. mucha gente se preguntará también, quién te influencia de los grandes músicos para esto? Ah, sí, claro. Este, pues bueno, de mis más grandes influencias, yo creo que, digamos, en cuanto a visión musical y temporal, pues son Gershwin y Piazzolla. Porque ambos son americanos, porque ambos traen esa escuela europea de la música clásica, pero a la vez abrazan la música de su tierra y la llevan a las grandes salas, ¿no? De una forma muy original y particular. Y, y pues por eso soy su fan. Y son de mis más grandes, ajá. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer a los artistas plásticos o músicos y es, ¿cómo es un día o cómo es una semana en la vida de Ariel? ¿Cómo es una semana? Pues es interesante, ahora sí que está llena de clases de música, composición, tocando contrabajo, bajo eléctrico, ¿no? Y pasando tiempo con mis seres queridos, ¿no? Es como el promedio. Ah, muy bien. Y bueno, a esto te lo pregunto también porque uno pudiera pensar, y sobre todo los que no tenemos ni tantito talento musical y mucho menos conocimiento, que tienes que a lo mejor son horas y horas, y me imagino que sí hay mucho de eso, ¿no? De disciplina, de trabajo, pero uno se los imagina encerrados todo el tiempo haciendo solo Pues eso. por ahí. Algo parecido. Pues sí, La vida sí, social eso no sí. aguanta. Pues, o sea, depende del tipo de música que hagas, ¿no? Pero, no sé, obviamente sí es importante y sí procuro mantenerlo vivo, pero pues por lo general es estar encerrado tocando Tocando, ok. o Oye, ¿y componiendo. cómo es el ambiente entre músicos? De, pues igual hay de todo, o sea, hay gente súper buena onda que sabe dar muy bien el feedback y hay gente que es grosera nada más porque pasa una mosca, ¿no? Entonces, pues uno tiene que aprender a ser amable, aunque a lo mejor ese día no te haya ido muy bien o no estés de acuerdo con determinadas cosas. Muchas veces por el bien de la música, otras veces pues si no se puede, pues a lo mejor tienes que desertar o bueno, no sé, Claro, claro. dependiendo, ¿no? Pero, Oye, ¿y la relación con el público cuando tú estás tocando? ¿Cómo vas sintiendo al público? Si, me imagino, ¿no? Que tú lo vas sintiendo, lo vas midiendo sí. y qué vas pensando. ¿Cómo se da esta situación? Pues sí, de hecho me gusta experimentar más con eso con mis obras porque, no sé, me recuerda mucho cuando estudiaba historia de la música que leímos una anécdota de Mozart y contaban que él cuando estrenó la Sinfonía de París, que estaba de gira con su mamá, se quisieron ahorrar la calefacción y a su mamá le dio pulmonía y entonces pues falleció. Y entonces tuvo que tomar una decisión si regresarse con el cuerpo de su mamá para velarla o regresar a su mamá y quedarse en París a estrenar la obra. Y esto se sabe por cartas que encontraron después de que pues, obviamente el papá estaba súper enojado, pero Mozart le dijo es que es una única oportunidad, o sea, y el público me está esperando y yo hice esta sinfonía precisamente pensada para el público más elitista de la época, Wow. que era el público francés.
Y pues fue tal éxito que antes de que hubiera de que empezara la reexposición, o bueno, la repetición del tema principal, había gente gritando, da capo, de que ya querían perdón, ya querían volver a escuchar el tema que les había encantado, ¿no? Entonces, pues, no sé, a veces así es, ¿no? Uno tiene que renunciar. ¿Te ha pasado entonces esto Eh, de el espectáculo debe continuar? Pues sí, o sea, es que aquí es lo que iba es que el Mozart conocía muy bien a su público, ¿no? Y mucho de la filosofía luego del arte contemporáneo del siglo pasado es como ha llevado a que se aleje al público, ¿no? Y que muchas veces, pues no sé, toda la innovación quede de la innovación, entre comillas, quede del lado de unos pocos y que no haya una forma más natural de decirlo, ¿no? Entonces yo busco muchas veces eso, como a lo mejor ideas muy locas o extravagantes del contemporáneo dentro de un lenguaje un poco más tradicional, así un poco mezclado como es el rock, que es mi género favorito, bueno, todas las vertientes del rock, entonces pues siento que es algo que impresiona y le gusta al público, a la mayoría del público actual, porque ahorita también hay muchísimas clases Claro. de público, ¿no? Bueno, mira, estamos llegando ya casi al final. Me gustaría, porque la gente que nos está viendo y que escuchando y que ha podido ya disfrutar de una de tus piezas y que no se vayan, véanos hasta el final porque todavía vamos a poder escuchar un poco más. Me gustaría que les platicaras acerca de ti, dónde te encuentran, Claro. también qué haces, si tú das clases, cómo te contactan, en fin, toda esta parte, por favor. Claro que sí. Bueno, pueden encontrarme en mis redes como Ariel Haber. Haber se escribe como el verbo haber, H-A-B grande R. En Facebook, en Instagram es ariel.haber y en Spotify y YouTube también. Ahí tengo tanto mis composiciones para contrabajo como para bajo eléctrico, como en YouTube, pues versiones tocando en vivo o de mis obras también tocadas en vivo y en estudio. Que ahí nos faltó un poquito, pero ya tendremos una segunda entrevista acerca de también has incursionado por ahí y en YouTube lo van a encontrar, música pues popular. Ah, sí, claro, claro. Interpretaciones de música popular, fue una colaboración, si no mal recuerdo, que hiciste. Y bueno, pues ya platicaremos también de ella. Busquen en YouTube y se van a sorprender, van a encontrar algo muy, muy interesante. Javier, estamos por despedirnos. Sí, pues bueno, la verdad es que, híjole, siempre el tiempo es muy corto, pero hay tanto que platicar con Ariel. Y aquí la pregunta, y digo, a lo mejor de forma sencilla, ¿qué le recomiendas a estos nuevos muchachos que están en el conservatorio, que tienen sueños? ¿Qué les puedes decir? Pues yo les diría que sí estudien mucho, que no se aferren a un molde y que no le teman tanto a la IA. Porque pues no sé, siento que por ejemplo la inteligencia artificial pues viene con todo y que se amenaza muchos empleos, etcétera, pero pues no sé, siento que afortunadamente este tipo de instrumentos pues son todavía tan complejos que la tecnología todavía no podría sustituir a un ser humano tocando un violín. Pero bueno, puede ser que en unos años sí, ¿verdad? Y me cayó el hocico, pero pues mientras, pues sí hay más, ¿no? Así es. Así es, sí, esto viene fuerte, pero pues siento que igual cada que hay un cambio, que hay una innovación, hay un temor. Sí. Pero el ser humano es irrepetible, inigualable. Sí. Así es que al final yo creo que más bien es buscar formas de aliarse. Sí. Con las nuevas tecnologías. Seguro que ya alguien está creando o haciendo algo en combinación y siempre va a ser el elemento humano el que se requiere para que todo lo demás se dé.
Bueno, Ariel, pues te agradezco muchísimo esta entrevista. El tiempo efectivamente fue muy poco. Espero que podamos seguir en contacto, que podamos seguir platicando, que nos cuentes todo lo que vas haciendo, dónde te presentas y amigos lo van a encontrar la información acerca de él con detalle en la cajita de comentarios. Ahí les vamos a poner ligas, les vamos a poner todas sus redes sociales para que ustedes puedan seguirlo. Y pues nuevamente muchas gracias. A ustedes. No se vayan, nosotros nos vamos, pero él se queda interpretando una vez. ¿Qué es lo que nos vas a interpretar? Bueno, como son piezas dobles, ya ves que la primera se llama Snowstorm de Turner y la segunda se llama The Fighting Temeraries. Son composiciones tuyas. Ajá. Excelente. Bueno, entonces para que ustedes vayan viendo esta calidad. Y les recuerdo que vamos a seguir teniendo entrevistas, vamos a seguir con esta nueva fase de Entre Libros, Mate y Café. No se pierdan porque vienen cosas muy, muy interesantes todavía. Recuerden que la vida entre libros es más vida. Este fue The Fighting Temeraries. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.